Siapa pina kuina na ame ayu mahina buru manyende benyan ni programa mi pindi programa interweti wapindu sewa kira wapina ka ali hatura lor manu kira bina giru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento Itapo y Pena. Esto es sobre que venía me di de paika to más y cumbu edición número 686 de ka ali hatura lor manu kira 686 me mañe me lo mita. Beja nyamua mi baite ya hawina. Ya Puticepe edición número 700 a 700 audio pega la idea hina a mañana en inuya nemo inun bar pastor Sergio David Batecoba pastor na ame ya homati abrazo rompes pala barete por antero vete mañana en dua peina paru piete me haya pues acá veina como y radio WhatsApp ya pues acá ve ya hendu imagina fecha inere que 1595985162975 línea personal ya en mema pende povega to en wecha pesa kutu pesa nyopu apembo uma pende panana imi pende nye jai ha pende nye ponandu ispera hamba ya harei mas ya pikwa paitemo imba sekte baña ba po inantero vete andirike. Edición número 686 de Cádiz, Torah, segundo de Corintios, capítulo 4, Yahama Shoe, versículo 14, tenon de otnore, mi ya ipe opa potaite, llamo más el, no más amigo, segunda de Corintios, capítulo 4, y esa página, ni me YouTube, nada, me pastor Sergio ya po videos, y nada, o calca, imagina. Vea, vaina como paiteo o pintaja eu pebe umita anga y umia nomba apo amoñe ipa na brena ka hija Torah estudio bíblico en guaraní ka hija Torah YouTube vecha muy estudio bíblico en guaraní sino que hija Torah ya oñetemo Facebook Emilio Vázquez vende allá hoy como la amis bebe ya revisamos la video directo YouTube muy ya me la bienvenida tapi más ponaite que escuela pejengo escuela tendujara escuela Facebook pio ñemboya ojina pecha vei ñane ndua amuite basatico Telegram rubio ya puse caña de reina grupo Telegram escuela ve na ame oma hema joa vei me meti maite iroripona pecha entero vete año de pisa escuela Mozambique ya poa oye peo tu pepore peo tembia pobe hina uye que entero esta veñander usted te manteo ingoja manteo yo moita vende pobe la premio mide bueno ese teina que vaya jata ese a ver bueno vaya ya analizáis en algunos grupos allá cómo es que el Mesías estando muerto dice que el que le resucita es su Padre. Qué misterio cómo es que él estando muerto siendo el todopoderoso él mismo vuelve a la vida. Cuidado con esta interpretación aquí, mi querido oyente. Segunda de Corintios 4:14. Bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Escapa a todo razonamiento lógico, solo se puede entender con la fe. No, lo que pasa es que para los que tienen una mala interpretación, pues es muy difícil allá, vean, y sabiendo que el que resucitó, Reina Valera le dan de sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Otro de Bahía, a ver, y preguntó si está bien traducido o no, si el Mesías ya resucitó. ¿Por qué Pablo habla de que Él será resucitado con nosotros? ¿Acaso nosotros no vamos a resucitar cuando Él venga? Ya no entiendo. Bueno, capítulo 4, verso 14. Peango y sencillo y te apenas responder a la pregunta. Apenas de ir que el Mesías o resucita tajaña nendille. Cuando la mensaje de descodificaba ir que la mensaje, hermano o hermana.
en mañana bebé, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús y Reina Valera, a nosotros también nos resucitará con Jesús, hija Pepe Cañú, sabiendo que el que resucitó al Mesías, el Todopoderoso, ñande yikuaa que ha'e omopu'ãhague omano'akue apytévila ita'ýra. Pépe he'i ñandéve avei ñanemopu'ãta omano'akue apytévi ou ha'óra el Mesías ñime hag̃ua hendie. Esa tiene que ser la traducción correcta. Y lo que quiere decir ahí es eso, pero ñande ya entendeba ahí la inexpresión al Xiomara. Oye, traducí por una vez mía, porque sí, realmente te da a entender la de joder, imita, pearla de ella, pues tiene buena interpretación, porque nos resucitará con el Mesías y pues ahí, preguntan acá si la BIM y pesa, si en la BIM también dice lo mismo, que vamos a ser resucitados con el Mesías. Para mí está mal expresado. Bueno, vamos a resucitar para estar con el Mesías. Y el Mesías ya no va a resucitar. Pebe vilaje y sea curi pebe ya. Ya entendé ahí. Y estuvo ahí, pues. Sí, nos resucitará con Yahoshua. Ahí está. Pues así estaba en el griego. Por eso se tradujo otra vez así. Bueno, eso no quiere decir que vamos a resucitar el Mesías ve ahí. Añandé junto. No, él ya resucitó porque él en el primera palabra del versículo 14, primera estrofa PGI, sabiendo que el que resucitó al maestro Yahoshua. Y mandé un bol resucitar mango chuveña de oye, eso fue innegable. La primera mocañía es que llamó al Mesías ni ya resucitata allá. No, él ya resucitó. Lo que está queriendo decir ahí es ya nemo ata mano capite ni me jamás el Mesías dija ahora. Mala ya puedo. ¿Quién es el que resucita? A bebé y el que resucitó al Mesías. ¿Y quién es el que resucitó al Mesías? ¿Será que el Mesías y yupe lleguito año por resucitar? ¿Será que es así como alguien me estaba diciendo acá? Bueno, hay que seguir en conflicto en el programa con Anga haya posee aclaraciones en los grupos, ¿no? Porque haya potado las aclaraciones de estos versículos, pues ya hay que llegar, ya tocas este versículos, no completamos ahí. Hay pujuta, entonces con Anga allí, bueno, no entendé, por ahí vengo a con versículos, en esa caña vengo a ya vaya y aporta las aclaraciones en los grupos, porque está este grupo con hoy. Este grupo veo ñime. Bueno. Bueno, el Mesías estaba muerto. A ver, perla no entendéis ahí, vete. Ese perla va, ese que siendo el Mesías el Todopoderoso, ¿quién dice? ¿Quién dice realmente? Esa es una interpretación que nosotros tenemos. ¿Quién dice y dónde dice en la Biblia que el Todopoderoso tiene que morir? Se haya por tanto en tiñe por ando apellido ni que tal la grupo pella aclarar la tema. Hoy vio la Biblia vela el Todopoderoso y catuja o mano. Dice o los mismos apóstoles o algún profeta dijo que el Todopoderoso podía morir. Bueno, porque si él muere, va esa Michael ya pota la resurrección. Él nunca murió. El que murió fue su hijo allá. Bueno, la aclaración ya pota. Ahí cuando en la moto la vaya a ver. A ver, otra pregunta. Si el Mesías murió, bueno, pero ¿dónde está ese versículo bíblico, amigo? Pues es importante, puedo hacer la ecuación. Mójeme el versículo bíblico, ya que si él murió y después al morir estuvo vagando de un universo a otro o de un lugar a otro, entonces cuando manó, porque de dónde le resucitó, ya está en la escritura, ¿ves? O ya empecemos en que llegamos a otro tema, ¿ves?
Bueno, ¿qué dice la escritura? ¿De dónde resucitó él? Pico, o manoja, pe, oy cobeja, o joma la cielo, veja, upeo, oy cobe, yeja, uye, digo, va, el oikua. Si te dice que está muerto y 3 días muerto, porque él mismo dijo, Mateo 12:40, oña, huecha, jona, vive, nunca, piraguasu, rete, puve, 3 horas, 3 días y 3 noches. Upecha abei, hey, el Hijo del Hombre estará, ¿dónde? En el corazón de ¿dónde? De la tierra, o sea, sepultado, hey, sepa. Acá lo que me están preguntando, ¿cuál sería la diferencia entre Seol y corazón? Bueno, Seol y corazón de la tierra. Seol es el lugar de los muertos. Sepultura, el cementerio, venego, angarejoja, mi mamá no acuerdan de, oye, yo, hoja de topata y canhuecueo, y va la Seol. Ese es el Seol. Y centro de la tierra, corazón de la tierra es una cosa, es el modismo hebreo, G-I-C-U-P-A. Oñeño tutaja, que va a estar enterrado, que está muerto. Allá. De ir que eso no quiere decir que él se va a ir a vivir otra vez en un lugar inframundo. Eso no dice, no, es lo que está diciendo ahí. Y ya entendé que lo necesitamos, que ya entendé va y paitewa. Por eso le dije a algunos, ya les expliqué bien este tema. En el programa, pedaco programa venía tú y la ya llegué a lo profundo y ahí porque está chido pongo una moja allí con este versículo y digo ya aclaran más cosas. Entonces, el que resucitó al Mesías es el Todopoderoso. El Mesías estaba muerto. En ningún momento, si él estaba muerto y dije y Mateo se meta 3 días a 3 noches, añeño tita hina y ahí meta. Él no dijo voy a estar 3 días y 3 noches vagando en un, qué sé yo, en un lugar en el centro de la tierra. ¿En dónde iría? ¿De dónde salió esa prédica? De malas interpretaciones. Él estaba muerto, si no cumplimos la profecía. Dere, bueno, omano, omano veo yucacho mosango y curusure omano. Habeo ya José Arimateo ahora jamón yo la digo ya al instante yo hay mema en algún otro lado, no. Al tercer día recién la mano estaba muerto. Nunca estuvo en ningún otro lugar esos 3 días y esas 3 noches, jamás. Respondiendo un poquito a lo que me estaban preguntando acá. Cuidado con esas doctrinas filosóficas, porque no recoge sustento bíblico. Bueno, sí, pues si no cumplimos la profecía. O manoño, tú veja yo y cobe más 3 días 3 noches a veja eo paga. A eo dije iuri. Entonces con el Mesías mismo ya puto. No es así la gente, el que muere es el Hijo, jamás el Todopoderoso. Él es inmortal, no es hijo de hombre. Esa es la escritura. Ahí pora. No tenía conexión con la, no puede morir. Entonces si vos decís, no, él es el Todopoderoso y murió, entonces ¿quién le resucitó? Analiza mi igual. Bueno, haga mi otro comentario, va y viene, va y yo, bueno, ya aclarata en algunos grupos o en privado, ¿no? Si no, no quiero confundir a los nuevos oyentes. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, a veces tiene en cuenta que Pablo lo allá. Y sabiendo que resucitó al Mesías, a nosotros también nos resucitará con el Mesías y nos presentará juntamente con vosotros. Bueno, ni me presenta, ya yo topa pata, pues, y Pablo. Ya yo topa pata, pues. Es decir, vamos a encontrarnos todos, vamos, los creyentes, los salvos, los resucitados, los santos que con paciencia obedecen al Todopoderoso creyendo en el Mesías. Apocalipsis 14:12 en el EMI. ¿Quiénes son los santos que son pacientes? Han de cumplir un requisito en UPB. Lo siento.
en la segunda venida, obviamente. Ahí esto papata. Mm. Eh, sí, Tesalonicense, ojo, Tesalonicense fue la primera escritura. No fue Mateo, fue Tesalonicense, año 51. Ya está comprobado ya. Bueno, ahí sí Pablo dice, para que en cuenta. Pablo y ve Tesalonicense ve, claramente habla de que el Mesías viene y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Pero a veces ya yo topa pa' vamos a estar todos juntos, hay por todo diseminado. Y ya no me pregunten ahora, eso yo no tengo las respuestas. ¿Cómo va a ser la cuestión? Lo único que sé es que todo lo que está muerto en Oñan o Manoa Cuehuie, cada uno en su nación, en su cementerio, de ahí vamos a tener que salir. De ahí vamos a tener que salir. Completo. Ahora, ¿cómo será ese momento? Como me están preguntando acá. Impactante, ya. Ni Catuya, pues tiene idea, pero solamente ya es esa. Ahora voy a ir con ese que estaba millares de resucitados. Encontrándose con el Mesías en el aire, ojo ahí, en el aire. De los 4 puntos cardinales y en Embatido. Va a ser algo muy sobrenatural, ¿sí? Bueno, ahí está la sobrenaturalidad. No sé, yo no sé cómo, o sea, pero de que le voy a ver al Mesías, le voy a ver. A donde coño no es imposible 5.000 personas, 1.000 personas, hija de mañana, muy de esa guasubí, a tus miles, millares. A lo mismo de ya está el Mesías. Ahí ya te das cuenta la visión, o sea, la óptica, la tesapupucu sobrenatural, esa está para la forma de ver, va a haber una conexión distinta con el Mesías. Y cuando ahí ya te tenés que pensar que Pepe PTI diferencia en cuanto a la forma de ver las cosas también. De cuando ya mañana voy metro y al menos hay algo se le ni se letra manda esa vez. Con un metro la tuya esa 4 o 5 cuadras. Más o menos ya distinguir la cosa. Ahí cuando haya sobrenaturalidad, probablemente el año de visión no recota tipo, ese ya te visión profunda, visión telescópica. Porque ya sada la el Mesías yo no hay cuál más voy a ver más y tal no está pues te veo ese cuál es sata encuentro yo topata y ahí llegué hoy. Ya no explica la escritura cómo va a ser, ya que tu suposición de maya pues no sé, pero en alguno recoge revelación va a o menos en una parte de la escritura de segunda topaiti se aprendí tío oye. Pues lo importante es que yo tomo pata y yo exacta. Me preguntan algunos en esa resurrección. No digo ahora, si ya estamos transformados, si ya somos distintos, ¿será que vamos a reconocernos? Bueno, y tenemos un ejemplo. Se puede aplicar más 1 Corintios capítulo 15 de Marichá. Cuando venga el Mesías y somos resucitados, no ya nos ocurrir el ejemplo de que y catuya no conocéis na lomita, catuya haya yo cuajina, pues conexión espiritual, don espiritual, en espíritu ñaíña dego anga ya no conoce en la fe, upea ahorita vivo, lo espiritual, el don, todo lo que tenga que ver con lo carnal, entonces upea rupi por el poder del espíritu, yo creo, porque el Mesías hubo un guare. Reconocer allá, obviamente le reconocía a su discípulo. No perdió la conciencia de nada. ¿Allá? Entonces ñandé probablemente ñeño conoceta por el poder que se nos va a otorgar. Porque estábamos en la fe, en comunión. Y probablemente nunca no de pero UPP es como si fuera que
Yo no hay una vez cuando yo topaba a algún hermano, llego a ver se visita y muy Argentina, Uruguay, así como más. Dice, tengo roño que está, tengo roño conocer a Arete y Maya, porque hay conexión, ahí está el don del espíritu operando, el poder del espíritu operando. Peñane unión, unidad de hermandad por medio del espíritu. Es muy profundo, esa conexión espiritual. Entonces, ahora el Mesías, por más que nadie yo es bueno, ñandeja, tengo, ya no conoce paz, tengo ya, arete, mañana, ya cota de ti convivencia, ya cota de ti comunión, y con el mismo Mesías va a ser así. Se anda esa ya, yo nunca le he visto al Mesías. No sé cómo es su cara, no sé cómo es, pero sé, añandú, tengo experiencia con él espiritualmente, pero nunca he visto. Pero le puedo sentir en el espíritu, upea. Upepe ya es ya sentida yo en el espíritu. Enseñando, upe ya está ahí. Para repetir parte de peja es hija, yo y el Padre uno somos, así como ustedes y yo somos uno, así como nosotros somos uno, ellos también sean uno, allá. Entonces está hablando de la conexión espiritual, unidad espiritual, uno en la fe, en el espíritu, en la convivencia. Y se digna que todos nosotros vamos a ser dioses todopoderosos, ni entendés ahí. Y bueno, unía la que tú explicar de la ojuela de versículos dentro del programa. Después hay muchas cosas que prefiero ya eso allí en el grupo de ustedes seguir con algunos. A veces hice un versículo, bueno, voy a explicar tan de ya recién ya di algunas explicaciones. Lo mismo que acá me están preguntando, cómo. Y no puede ser, hermano. No hay versículo bíblico que ampare eso, que el Todopoderoso muere. Si Él muere, entonces ¿quién le va a resucitar? El Todopoderoso nunca murió. Que muere es el Hijo. Explícame bien y vamos a profundizar en los grupos privados porque necesito otro versículo bíblico porque yo sé que van a seguir haciendo preguntas ahí. Bueno, el Mesías no se resucitó a sí mismo, ya que estaba entre los muertos. Obviamente necesitó de alguien más poderoso que él para resucitarle, es decir, para introducir de nuevo la vida en él. Fíjate, comentario hice allá respecto a la. Voy a responder al gente y pregunta. No, a pregunta uno pues ya a responder tan más del cuadrante. Pero por lo menos pere algunos responder también. El Mesías cuando yo resucita hija es yeunde. Vaya te decía, oh mano, hay que tener poderoso, dueño de la vida, el Elohim de los vivos, que transmite vida. Ego lo hemos resucitado por medio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu. Pero también, ya que la insistí, ya me metí versículo. Efesios 1, 19, 20. 20 secreto. Ya eso ayer revelaba meme. Bueno. Sí, tiene que ser. El Mesías, y el padre es mayor que yo, así que. Bueno. A nosotros también nos resucitará. Para estar con el Mesías, el tema. Ya aclaramos, meme, guri. Al parecer no está bien traducido porque otra vez dice que el Mesías resucitará con nosotros. No, eso es lo que dice acá, hermanos, hermanas. Ya, hay la descodificación del mensaje. Está escrito así, pero en ese entonces lo que se quería decir ahí que ñande ya resucitata ya y me jamás con el Mesías. De ir que ñande en Dios resucitata al Mesías. Pipe, aman vene acá mi pesa. Ya aprende que vaya tico, no sé, a ver, miran pues si alguna edición trajo un poquito más arreglado, desde ya que inciten. 4, 13, 14, sabemos que aquel que resucitó al Mesías nos resucitará también con él
y nos pondrá cerca de él con ustedes. Nada me obediencia. Nada me vean a ver revisar eso. A ver, ya solucionamos a ver. Este es versión latinoamericana. Un poquito más transliterado. Pepe ya se iban de. Pepe ahí está lo que yo le estaba diciendo. Y ahí me dejan más en 10. No, es que él resucita también en 10. Él ya resucitó. O sea, el respeto a esa interpretación de que si nosotros morimos, el Mesías muere con nosotros. Amor, pues, y upea. ¿Dónde dice que el Mesías muere con nosotros? Que el Mesías está muerto con los muertos. Ya hay por una mitología. Y por eso se dice que. Por eso dice que cuando resucitemos el Mesías resucitará con nosotros. Porque así como en vida está con nosotros, también en la muerte está muerto con nosotros. Como otra y me upea. Pero me mira, se me mi versículo ese papá. Pero se lo na. Se me acaba muy bastante más. Estos son. Se pico de mano al Mesías, mano de 10, ¿veis? Si el Mesías no uno de. Si vos te morís, el Mesías muere contigo, entonces. Qué bárbaro, o sea, muy bien me pela. Ya entendé por ahí, ya interpretaba ahí algún versículo ahí en algún lado. Me pega de algún versículo mal interpretado, no sé, vea. Que el Mesías muere con nosotros otra vez. Es una vez, y por ahí donde una sola vez, con esa sangre entró ahí en el cielo, ese hermano a Pepe como sumo sacerdote por. Qué bárbaro. Parece pico mano llega la mano entiende y cobea. ¿Por qué? Porque malinterpretan lo que dice Pablo. Anda pesca y la otra versión es pepita pepe jape ya pero y más su vecina primer párrafo peje y su pe o por resucitar al Mesías. Ya no hemos resucitado ñande y nada peje. O sea, llega y no el Mesías muere con nosotros. ¿Sabe por qué pasa? Va a copia porque pe justifica se vete y na pe entender y pues la ya. A veces mañana ya justifica se la naña entender y haña mondoroma. Acá el problema es sencillo. Apenas no está justificarse. Peaco Reina Valera veo en Haisha he visto en otra vida. Peaco Overu Haisha latinoamericana se gusta. Pues pepe vende por forma muy mal interpretación. A ver Reina Valera ve pues y sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitó. Pues voy a y ponamos una, dos, tres, cuatro, cinco sílabas. Hay viño, imagina sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús resucitó, el que resucitó, el Mesías ya resucitó, ya está ya. O ima, o palma, o viví, a nosotros también nos resucitará con palabra, movimiento en círculo, bebé. Con Jesús y pues ja upelo y tal justifica cesa. Ja o justifica mala oye ahí a upebe porque no entendéis. Oye, pues otra doctrina. Y no sé qué versículo, con qué versículo van a tener que juntar ese para decirme que el Mesías muere con nosotros cuando morimos. No sé ya. Ya ni entendé que. Porque acá no es eso lo que quiere decir. Porque o si no, coño contradecita en el primer párrafo, primeras palabras, y sabiendo que el que resucitó al Mesías, a Pablo dije y tal, o sea, es que el Mesías no murió y otra vez con nosotros y no va a resucitar otra vez con nosotros. Ya, va, esto es lo discutado, picho. Peguelia pasteza a ti versículo. En un versículo hay un vaipui. A nivel ya, sin investigar bien lo que quiere decir un versículo, a nivel ya crear doctrina, ya justifica jamás la naña entender ya. Que hay peligroso. Bueno. AP, ya y sencillo y tiempo vería. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Elohim. Vayo 15. Sí, porque todas estas cosas padecemos por amor a usted. Todo lo que ha sufrido Pablo y demás. ¿Por qué? Por amor. Primer artículo, en el reino. Intereses económicos, bendiciones o amor a las almas.
¿Eh? Qué bárbaro, o sea, mm, para que abunde el favor por medio de nosotros, mm, a muchos, y por medio de esos muchos haya acciones de gracia sobreabundantes para que el Todopoderoso se glorifique. Se por un la hoy por un la se vida al Todopoderoso por ese favor inmerecido. Eh. Ja un maje pea con bendición, PM con conocimiento, ja un maje, no sé en cuántos grupos sin se va a contar con que se ve gurija 56 grupos pe ahí la total. Eh, a los dos, tanto español oye, hay 56 grupos, ves a Peaco Guaraní Villa, puede haber, no sé cuánto hay grupos ahí. Lo que sí que un GPM con a bendición con aqua pena, GPM musan Villa, ves el todopoderoso oye glorificaje. Ya creo que la Pablo y el Pepe, y pequeño y no sé, en cuanto me tienen que reportar, y cuando mismo grupo de eh, está ahí, grupo poniendo tu. Bueno, eh, 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No recangui, ore cangui un bowe uei, torerete, pero roguerecope convicción. Mm. Recoti convicción, japa, no, esa fe, esa convicción que tenemos, pa, no hemos cangui en la fe, no hemos renunciado ya, ya. Upea rupite con la ya avanza. El hombre interior que se desgasta, ¿a qué se refiere? No, es la fe. Pues se coge y está la fe que tenemos. El hombre interior sería el hombre viejo, el pensamiento viejo, el hombre carnal. O va, oye, desgastado en el lima, o cuando manden en barete en la fe. Eh, Bueno, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Mm. Hombre exterior, exterior, hacia afuera, exterior. Mm. La carnalidad, todo lo que representa el mundo ya eso. Pepe había sido explicado, mira, en exterior, Pepe la pecañí, Pepe cambiamos, siempre hay que buscar el significado. Exterior, interior a tu dice que puto, ñanderete puto, peñan de hierro, viape hombre nuevo, ñe renovagina, eh, hombre nuevo, nueva esperanza, nacido de nuevo, pe oñe renova, ya ande ya asaro prueba, la ñandero la ñande carne exterior, ñande ape, ñandero miao sufrir. Eh, la parte carnal sufre, pero en lo espiritual crecemos, superar la prueba, ya aprender, ya vencer de debilidad de cuerda. ¿Entendemos? eh, Ahí lo dice, sí, y había sido, aclara luego en el verso 17 de lo que hablaste la vez pasada, que todos vamos a pasar luego algún tipo de tribulación, pero que en parte será momentánea. Eh, lo que no entiendo por qué dice que produce en nosotros peso de gloria. Peso de gloria. 17. Porque esta leve tribulación momentánea. Pero, sí, explicamos de él. La tribulación, la gran tribulación, algunos penguarán unos cuantos días, puede ser algunos meses, depende del proceso allí. Añan de crisis, pero son prueba, ñande guarante yinde con la prueba, ñande yimo a la prueba tribulación y mi ñande ñande proba ya yero viata pona ya yero ego cuapa hoy. La prueba es para nosotros, para ñañe me dijan, mañana tante ñande mo pe pamba este copa ñande mara con la prueba. No, es para él cosa ego ñande cuapa, así ego ñande crea, ego guapa mamba es para ya potente no.
Ya sata pana ya estamos ahí para la prueba. A peso de gloria, güey, y se le adquirí triunfo, victoria. Ñembotushá, Ñemongacuala, el nombre y la gloria al Todopoderoso. Evolución, hice crecimiento espiritual. Tiene que ver con eso. Tamañamín de titra literado y viva esa baje y ave y siete iba. O para que tomo y nada más. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Ahí está. Gloria grande. Ya bebí. Imagínate, no, pequeña gloria obtuve en la aguja, ahora el Mesías resucita. No, peso de gloria. Dice, porque tú sabes, muy grande, fenómeno. Hay muy oreíse, papá. Ay. Está, oye, ya explicaba algo mismo. Yo tengo ahí horas y nada, y hoy la minutos. Sí, se refiere también a la vida de fe. Sí. La vida de fe y a lo espiritual. Que no se tiene que centrar mucho ahí en lo material, o me equivoco, 18, último versículo. Está bien, hoy ponerse. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué son las cosas que no se ven, que son eternas? La resurrección del resucitado va a ser eterno. Allá. Es una de las cosas que estamos esperando. Japey. Oye, transforman baja ahora la mundo mía vaya no ñen más nunca, o sea, van a ser para siempre. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas temporales. Ninde, sí, muy por nada, era algo, hermano. A veces que tú ya perdiste tiempo en las cosas materiales. Allí en ese entraite y un mía venda. En donde niña, no, y cotengo, sí. Pero no perdernos detrás de eso y esos son, hermano, ven antes. Pero tengo de pensar que Manorie y Cobellita hubo el Mesías a y ese Yihanga, güey, se ven si querer resucitar y querer seguir viviendo, porque una sola vida eterna hay con el Mesías, después no hay otro. Más la interpretación me ve malo ahí. Ni la reencarnación, ni 8 cuartos, ni nada. Ave y Bucuta, ya hice ya ese comentario yo. Reencarnación no es bíblico. A mí me confundí reencarnación. Ya explica, vamos con ese. Creo que era en el Evangelio de Juan. Porque mina YouTube ves que a mí me decía el título. Resurrección, diferencia entre resurrección y reencarnación. Era más a la reencarnación no es bíblico. No me interesa si no sé quién ha enseñado, ni lo más prominente, rabino, ni qué sé yo. Si no está en la Biblia, no está. A Nina yo me esclapari. Si existe la reencarnación, entonces me hará la resurrección. No es resurrección. La reencarnación es de qué confundir. Resurrección donde el resucitata o ahora antes de que venga el Mesías no es resurrección para vida eterna. Esa no es la escritura. A la reencarnación se dice que según los hindúes, no, indios, en mi país hindú, a eso digo, se apreciaría agua adorar y Buda, ellos creen que acá manoja o manores y que tú una se lleve ni mitame o según eso puede portar curioso si no hay que tú una se peti vacape o si no hay que tú una se ti angullave ni caibe y que tú una se ti merube la iba yo en la puerta. Ellos piensan que ahí está la vida de su ser, que algo es escuela o no yucay en el animal mía angullañe muñamba mongaru angullar vamos a su patio. Desastre. Porque piensan que ahí está su ser querido que se reencarnó. A la reencarnación, vea. Oye, a la resurrección, que hace un cuerpo transformado, glorificado, vida eterna, pero una sola vez, pues. A la reencarnación, cada que humano nace o en un cuerpo humano, o en un pobre, o en rico, o en un hombre, o en una mujer,
o en un animal de cualquier especie, ya sea macho o hembra. De este yuga. A la pina ya. Yo me ema, ya llegué gana bien. Nada que ver. Oye, a ver, Opa capítulo 4 de segunda de Corintios. Era muy ya continuáramos permitiendo el todo, por eso etiqueta capítulo 5 de segunda de Corintios. Opago ave segunda de Corintios capítulo 4. Japese y ya pumina en poco te era guajera vagina. Caiga toralo, hermano. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.